Mucho gusto, soy Juan Manuel Lesmes Patiño, el director de la Cámara Fedemetal de la ANDI, y le agradezco mucho al Clúster Marítimo y Fluvial de Cartagena y Bolívar por esta amable invitación a la rueda de negocios, la cual sé que va a ser muy exitosa. Me han pedido hablar de las perspectivas del sector astillero y de sus encadenamientos productivos. Por eso la conferencia la he titulado Hacia un cambio en la composición de las exportaciones colombianas. Básicamente, para hablar de esta perspectiva, en primer lugar, vamos a hablar de nuestro comité astillero, al cual el clúster siempre participa y a su vez a nosotros nos invitan a formar parte de la junta directiva de esta importante iniciativa que es el clúster. Nosotros en el comité astillero lo hemos visualizado como se ve en esta gráfica que aparece en la pantalla, en el cual lo que estamos buscando es ser parte de las cadenas globales y de las cadenas internas de valor. Y para ello trabajamos en los temas de marco normativo y regulatorio, porque en un país como Colombia, sin la adecuada regulación, resulta técnicamente imposible poder desarrollar un sector. Igualmente, sin la capacitación de la mano de obra no sería posible y por eso el trabajo en capital humano es fundamental, así como toda la parte de innovación y la parte de promocionar el sector resulta sin duda alguna fuera de discusión. Para terminar con el tema de la infraestructura y la sostenibilidad, porque estas empresas, igual que las del mundo moderno, tienen que ser absolutamente sostenibles en el tiempo. Colombia, sin duda alguna, tiene una posición geográfica envidiable y esa posición geográfica hace que desarrollar el sector astillero resulta clave para tener exportaciones de valor agregado en el país. Pero para ello tenemos realmente que superar algunos retos. ¿Cuáles son esos retos? En primer lugar, como cuello de botella tenemos las certificaciones internacionales. Ningún bien, ningún producto que vaya a ser integrado en una embarcación puede dejar de estar certificado. Y eso se nos ha convertido en el mayor cuello de botella, pero al mismo tiempo hemos encontrado la solución gracias al trabajo conjunto que hemos tenido en el comité y también en lo que están trabajando el clúster de ustedes allá en el departamento de Bolívar, así como el clúster de Manizales con Colombia Productiva, entidad del Ministerio de Industria, de Comercio, Industria y Turismo, y es que esas certificaciones internacionales el gobierno ya las está financiando a las empresas, sin las cuales ustedes no podrían realmente cotizar. Luego ahí tenemos uno de los principales retos, certificar todas las empresas que fabrican componentes, partes y piezas para el sector astillero. En segundo lugar, el desarrollo de proveedores, porque es importante crear esas cadenas internas de suministro en lo cual venimos todos trabajando conjuntamente para asegurarnos de tener unos proveedores de altísima calidad y que no nos vayan a fallar. Pero le estamos dando la oportunidad a muchísimas empresas también de crear un nuevo nicho de mercado siendo proveedoras de este importante sector. Por el otro lado, es fundamental contar con las líneas de crédito adecuadas. Esas líneas de crédito no existen hoy en día. No, el sector bancario no ha entendido o digamos no ha creado esas líneas que estén acorde con los tiempos que requiere el sector astillero. Para diseñar y construir una embarcación e incluso para repararla, se necesitan unos plazos diferentes a las líneas tradicionales. Por eso, aprovechando ahora que estamos en el SEC de la ANDI, estamos en un diálogo muy importante con el presidente Bancoldex para continuar un trabajo que hemos venido desarrollando conjuntamente y es la creación de las líneas acorde con la realidad de un sector de bienes de capital de largo plazo. Por el otro lado, y lo decía al principio, tenemos que crear los encadenamientos productivos internos y externos. Esos encadenamientos productivos inevitablemente
tienen que buscar que estos productos que estén certificados y que compran los astilleros colombianos se puedan exportar al mundo, y sean parte de las cadenas de valor. Nosotros ya no estamos hablando de un bien final que uno dice, mire, le gusta este bien, sino que es un tailor-made, por lo cual lo explicaré más adelante cómo funciona esa cadena de valor, pero qué importante desarrollar también el mercado interno, es decir, tanto con esos proveedores como con los clientes, poder uno saber que se está comprando colombiano y se está desarrollando la industria y el empleo nacional. Por el otro lado, el otro reto fundamental es el de la atracción de la inversión extranjera para el sector. Un sector tan intensivo en capital como este inevitablemente requiere, por un lado, de ese mencionado capital, pero también de la transferencia de conocimiento, de la transferencia tecnológica para poder estar en el estado del arte de, digamos, de para dónde va el sector en el mundo. Y por último, es importantísimo contar con empresas aliadas y qué importante la labor que realmente están haciendo los clústeres para lograr esa consolidación de los aliados. Entonces, en resumen, ¿cuál es el reto que tenemos? Integrarse a una cadena internacional de valor es clave para desarrollar esta industria y poder exportar, pero también, como lo decía, estar encadenado hacia adentro. Este sector, sin duda alguna, es clave para la reactivación de la economía que tanto está buscando la Cámara de Comercio de Cartagena, el clúster de Manizales, que estamos buscando en la ANDI. ¿Cómo funciona entonces una cadena internacional de valor? Y aquí lo vemos. Los astilleros internacionales y los astilleros colombianos podrían estar en lo que llamamos el controlador de la cadena. Es la empresa que repara los buques o la empresa que los construye. Esa empresa, y imitando un poco lo que diría el sector aeroespacial, pero es muy parecido, tendría un Tier 1, que son los proveedores de piezas de ensamble principal. Esas son las compañías con presencia multilocal con elevada especialización tecnológica. Ellos a su vez subcontratan con lo que llamamos el Tier 2, que son los subensambladores, que son las compañías de tamaño medio que tienen una posible implantación productiva internacional, pero también tienen un importante nivel tecnológico. Y luego, aquí habría una línea que casi no se ve, una línea punteada. Al otro lado están los países en vía de desarrollo, donde puede estar parte de la industria colombiana, que son los que proveen componentes, partes y piezas, como las empresas asociadas a los clústeres, que a su vez lo que van a hacer es que le venden al Tier 2, que a su vez subensambla, y le vende al Tier 1, que ensambla y le entrega las piezas de ese llamado subensamble a los astilleros de Colombia y del mundo. Entonces, ¿qué hace una empresa? Comienza como un Tier 3, incluso podríamos llegar a un Tier 4 en algunos casos, y empieza por la cola, como comienza todo el mundo cuando está joven en una empresa y demás, y va ascendiendo, y esas empresas pueden llegar a ser Tier 2. De hecho, Colombia ya tiene empresas Tier 2. Incluso para los astilleros colombianos puede tener ya algunas Tier 1, pero a nivel internacional digamos que estaríamos a nivel de Tier 2. ¿Y cuál es nuestro reto? Pues tener empresas en todas las casillas y empresas que se vayan moviendo y vayan consolidando este sector y vayamos siendo un sector de exportaciones. Porque si una empresa le vende a un astillero colombiano, le puede vender a cualquier astillero del mundo. Y fíjense que estaríamos dando exportaciones de mayor valor agregado y no estaríamos dependiendo tanto de los productos commodity, que ha sido, digamos, el gran trauma colombiano, de que el precio subió, de que el precio cayó, de que se llevó el dólar con él. Aquí estaríamos vendiendo tecnología que sería mucho más estable y donde uno se vuelva proveedor, así sea indirecto, siendo Tier 3 o Tier 2, de un gran astillero, de los grandes astilleros del mundo, estaríamos generando un sector que produciría divisas, demandaría empleo de alta calidad y lo estaríamos haciendo bien. Ahora, eso es el futuro.
Pero miremos el presente. ¿Cuáles han sido los principales logros que este sector ha logrado? En primer lugar, ese trabajo técnico junto con la autoridad marítima creo que es de rescatar. Hace unos años, cuando empezamos a crear este comité y empezó a participar la Cámara de Comercio de Cartagena y incluso antes de que estuviera creado el clúster, nos dimos cuenta que no estaba reglamentado el sector astillero en Colombia. Hoy ya tenemos una reglamentación del sector y de los talleres que es importante, que hay que reglamentar la reglamentación en algunas partes, claro, pero ya por lo menos se cuenta con una base que la autoridad marítima, hay que reconocerle, concertó y se hizo de común acuerdo. Por otro lado, en el pasado se han organizado ruedas de negocios y qué bueno esta que ustedes se están organizando hoy, ya con un sector mucho más maduro, mucho más activo, porque yo creo que va a ser muy exitoso para unir la oferta y la demanda, y por eso celebro mucho este evento en que estamos hoy. Igualmente, eh, es importante que no bajemos la guardia, no nos demos por bien servidos con haber hecho ya desarrollo de proveedores. Eso hay que seguirlo y hay que consolidarlo y hay que crecerlo. Otro tema que es supremamente importante en el país es todo el tema de la hipoteca naval. Colombia es uno de los muy pocos países en el mundo que no acepta el barco como hipoteca. Y ustedes saben que las embarcaciones son tal vez el único bien móvil que tiene escritura, como si fuera un apartamento, como si fuera una bodega. Pero en Colombia parece que fuera una prenda porque no nos aceptan la hipoteca naval. Hay que trabajar en eso, hay que madurar y hay que ser como todos los países del mundo. ¿Por qué no aceptar realmente una hipoteca naval? También hay que celebrar que se emitió el decreto 1156, el llamado Proastilleros, que fomenta la construcción de embarcaciones porque permite que todo lo no producido, independiente de la partida arancelaria que puede estar registrada como producida, pero como esto es un proyecto que se registra ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, si se prueba que esos bienes que se necesitan para reparar o construir, para construir en este momento el barco, no son producidos, se pueden traer libre de impuestos. ¿Qué falta? Que el decreto por astilleros incluya la parte más, digamos, una parte importantísima que tiene el sector todavía en Colombia, que es la parte de las reparaciones. Muchos astilleros se dedican solamente a reparación, todavía Proastilleros no los cubre y eso es uno de los grandes retos que tenemos en adelante, que Proastilleros también incluya toda la parte de mantenimiento y reparación de embarcaciones. Y por último, todo el tema que tiene que ver con con el tema de lo que ha logrado Colombia Productiva con COICA, nos parece que es supremamente importante en el sentido en que esta empresa de cooperación de Corea va a apoyar el gran salto de este sector, incluso diseñando una nueva embarcación que se acomode a lo que necesita Colombia, que generalmente es lo que necesita Sudamérica. No podemos olvidar que Colombia ya está exportando buques que los ha diseñado para la realidad colombiana y ha resultado ser la realidad de otros países de América Latina, buques que no se producen en ningún otro astillero del mundo y que son importantísimos para consolidar esto que dije al principio y es un cambio en la composición de las exportaciones colombianas. Continúa. Muy bien, ¿y qué tenemos? Uno de de las cuestiones que tenemos para mostrarles hoy es un gran trabajo que hizo nuestro afiliado Cotecmar y que ahora lo vamos a mejorar con los otros astilleros que digamos, lo van a complementar, pero tenemos aquí la joya de la corona para lo que es toda la parte del encadenamiento hacia adentro y lo que es desarrollo de proveedores, y es qué necesita el sector astillero colombiano en manufacturas básicas, en sus sistemas, en componentes, en ensambles y en otras actividades para temas como el eléctrico, los equipos, las comunicaciones, las aleaciones de aluminio, el mantenimiento y demás. Entonces ustedes ven acá que ya se tiene por primera vez claro una matriz de lo que puede ser la demanda para el sector metalmecánico, para el sector eléctrico, para otros sectores y sobre esto es que podemos empezar a trabajar cuando le hacen a uno la pregunta, listo,
Yo quisiera estar en esa cadena, pero ¿en qué puedo entrar? Entonces, fíjense cómo se ha avanzado en el tema. Continúa, por favor. Y también cabe mencionar que este sector ha firmado desde el 2019 con el señor presidente y la señora vicepresidenta y canciller de la República, ha firmado unos pactos por el crecimiento y la generación de empleo que nos están permitiendo superar muchos de los escollos y las barreras que teníamos. Por eso, este pacto ha decidido que este es uno de los sectores punta de lanza. Incluso estaba firmado antes de la pandemia, pero hoy se considera que es una punta de lanza para la reactivación de la cual estaba hablando. Cuando ustedes analizan ese sector eh, y miramos en la gráfica siguiente, ustedes se pueden dar cuenta que hay 56 acciones de mejoras, de las cuales hay más de 10 entidades involucradas. Ahí viene el SENA, viene la DIAN, vienen otra serie de entidades. Incluye pues no solamente a los astilleros que tenemos en el comité, sino a todos los talleres navales que existen en el país, incluso los fluviales. Y ya hay más de 18 acciones de mejora cumplidas. Hay 14 mediano plazo, 11 de largo plazo, 4 de corto plazo. Se ha venido cumpliendo, tiene un 73% de avance, pero en ese pedacito que nos queda, para llegar al 100% hay temas vitales que es muy importante que no bajemos la guardia y que cumplamos. Entre esas acciones, ustedes saben que ya salió la importante ley de abanderamiento, que cuando hicimos esto no estaba cumplida, pero ya es realmente un hecho. Ya mapeamos toda esa oferta, como les acabo de mostrar, toda esa cooperación con COICA ya la está firmando, ya se acabaron todas las discusiones, ya el ministerio le está firmando toda la parte de lo que tiene que ver con el programa de Proastilleros también ya quedó. ¿Y qué queda? La otra parte Proastilleros y una serie de capacitaciones del SENA y de una serie de cambios y una serie de modificaciones que le estamos pidiendo a la DIAN para hacer más competitivo este sector. Entre ellas, podemos contar, como le hemos dicho a esta entidad y al gobierno nacional, un benchmarking que hemos hecho muy interesante en el cual cuando un barco se viene a reparar en países como México, dura, el permiso sale en 3 o 4 días. En países como Panamá o como Trinidad y Tobago, un par de días, y en Colombia todavía estamos en 12 días hábiles para obtener ese permiso, porque en Colombia estamos haciendo un perfeccionamiento activo, o sea, hay que hacer una importación del barco que se viene a reparar temporal para después sacarlo, pero creo que hay sistemas más ágiles que se pueden mejorar, así como se está trabajando en el tema de las garantías y en el tema de la importación de repuestos, que obliga a que sea por el aeropuerto donde está el astillero, que eso a veces no va con la realidad. Entonces, todo eso son temas que no se han acabado, que estamos, digamos, respetuosamente discutiendo con el ministerio, con el gobierno nacional y por supuesto con la DIAN para mejorar eso. ¿Y cuál es el gran reto entonces que tenemos para concluir esto que les he venido comentando hoy, que fue lo que me pidieron para el sector? Es que tenemos que cambiar las exportaciones colombianas hacia unas de mayor valor agregado y tenemos que crear un encadenamiento interno e internacional. Y le agregaría algo más. Tenemos que aprovechar ahora que está tan de moda el reshoring con su variante, el nearshoring, para que haya inversión extranjera que permita fortalecer estos astilleros para que miremos, por ejemplo, el sector fluvial, que tiene una enorme potencial, como tuvimos oportunidad de contárselo esta semana en el SEC de la ANDI a la ministra de Transporte, y también se lo hemos comentado al señor ministro de Defensa, porque si Colombia utiliza el sector astillero como un sector de exportaciones, va a estar muy a la par de las exportaciones que hacen los países desarrollados y va a dejar de tener esa enorme dependencia de los commodities que creo que no son, digamos, uno los debe seguir exportando, pero no son la base sólida para decir que Colombia dio un salto en el desarrollo.
Les agradezco mucho esta invitación, les deseo el mayor de los éxitos en esta rueda de negocios y gracias por la invitación. Hasta pronto.